Hola a todos. Hoy es martes, 19 de agosto de 2025, y nuestro amigo el coronel Larry Wilkerson está de vuelta con nosotros. Bienvenido, amigo mío. Encantado de estar contigo, Nima. Siempre quiero ver tu nueva camisa. Estoy esperando tuya. Bueno, ya he hecho un pedido. Pero vas a unirte a nosotros el viernes. Quizás los tengamos para entonces, porque los envié hasta Oahu hace algún tiempo. Así que deberían estar llegando. Permíteme empezar, Larry, con la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin. Madre mía, no querrías empezar por ahí. Sí. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha sucedido? ¿Te sientes positivo respecto a lo ocurrido? ¿Te sientes de alguna manera en el medio, negativo, positivo, en el medio? Porque si miras el lado ruso, es positivo. Por parte de Estados Unidos, gran parte de los medios tradicionales están destrozando a Donald Trump. No sé por qué lo hacen. Y el propio Donald Trump, al parecer, se muestra de alguna manera positivo. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha pasado? En primer lugar, los medios de comunicación tradicionales son cómplices del imperio. No hay duda de eso. The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, entre otros, y los medios audiovisuales que los acompañan, como MSNBC, CNN, etc. Pero ahora tienen que ser muy cuidadosos porque están caminando por una cuerda floja. Normalmente son cómplices por excelencia cuando los demócratas están en el poder, porque la mayoría de sus líderes están predispuestos a personas como Chuck Schumer y otros como Nancy Pelosi, Hillary Clinton y demás. Ahora están en una especie de dilema sobre cómo informar. Siguen siendo cómplices del imperio, pero ya no saben qué significa el imperio con Donald Trump ahí. Y creo que, en su mayoría, se oponen visceralmente a Trump. No todos, pero la mayoría sí. Así que eso lo condiciona todo, especialmente para alguien como tú, que observa el imperio desde fuera. Esta reunión, creo que de vez en cuando miro el New York Times. En particular, consulto la versión online, porque me llega al móvil todos los días. Normalmente simplemente la borro. Pero esta mañana vi una frase que estaba bien construida, así que la leí. Y realmente lo resumía todo. Decía respecto a la reunión en Helsinki, que los europeos que estaban de vacaciones, que estaban indispuestos, o que normalmente no suelen salir corriendo cuando alguien llama, de repente lo hicieron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque, y aquí viene la verdadera joya, sabían que la última persona en llegar a Trump normalmente era la que influía en Trump. La última persona de la que recibe noticias es a quien sigue, así que vinieron aquí apresuradamente. Curiosamente, los polacos no lo hicieron. Eso es algo a tener en cuenta. Podríamos hablar de ello más tarde si quieres, pero no lo hicieron. Y sé por fuentes internas que considero fiables que fue una decisión meditada no venir. Eso te dice algo sobre uno de los países más importantes en este asunto de Ucrania, si es que finalmente se va a resolver. Luego, el segundo punto que destacaría es que realmente no se entiende lo que ocurrió en Alaska. Concretamente, quiero decir, aparte de que no habrá alto el fuego. Creo que eso es probablemente inamovible. Aunque los europeos, al parecer, todavía hablaron de ello y Zelensky también, no habrá ninguno. Y Trump probablemente es tajante al respecto, creo. Y creo que eso va dirigido a Putin, dándole esencialmente una visión de por qué un país en una guerra que ha costado tanta sangre y recursos, que está ganando y ganando de manera contundente, no quiere un alto el fuego. Y por qué uno que está perdiendo, y perdiendo realmente mal, sí quiere un alto el fuego. Especialmente, y estoy seguro de que Putin transmitió este mensaje, especialmente si ese poder que está perdiendo cuenta con el respaldo de hijos de puta tan hipócritas como Europa, la OTAN y Estados Unidos. Porque les han engañado innumerables veces en el pasado, no solo en los últimos 5 o 6 años, sino en los últimos 20 años, en lo que respecta a la expansión de la OTAN y demás.
y no van a dejarse engañar más. La partida va a pervaso sobre remesa y todas las cartas van a estar revista. Todo el dinero y tower. En así que está. Y luego está la idea de las garantías de seguridad. Creo que obtuvimos un poco de ambas reuniones. Los europeos, Zelensky y Alaska. Conseguimos algo de perspectiva sobre lo que podrían significar las garantías de seguridad. Aparentemente Putin dijo algo sobre estar dispuesto a aceptar ciertas garantías de seguridad. Si eso es cierto y fiable, sé a qué se refiere, creo. Se refiere a garantías que no provengan de potencias de la OTAN ni de potencias occidentales. Pongamos, por ejemplo, fuerzas indias. Pongamos, por ejemplo, fuerzas chinas que eventualmente podrían ser comisionadas por las Naciones Unidas, supongo, para patrullar una línea que podría establecerse. No lo llamemos una zona desmilitarizada, pero sí una zona de amortiguamiento entre las dos partes. Y vamos a examinar rápidamente, y Trump creo también lo intuyó por parte de Putin, por qué eso es necesario. No es necesario por los rusos, porque ellos ya han conseguido lo que querían. Han ganado, punto. Es necesario por los ucranianos y por quienes respaldan a los ucranianos. La OTAN, Europa en general, y en particular Washington, también Londres. Ellos iniciarían algo en un abrir y cerrar de ojos, especialmente quienes controlan a Zelensky. Y me refiero a los nazis, me refiero a los verdaderos nazis que controlan a Zelensky dentro de Kiev. Ellos iniciarían algo de inmediato, y Rusia no tendría más que problemas en ese sentido por el resto de la eternidad si esto se prolonga tanto. Y todas las perspectivas pueden indicar que así será, especialmente si no retrocedemos. Si no retrocedemos en Azerbaiyán y Georgia y otros lugares, esto va a continuar y va a hervir a fuego lento, subir y bajar, hervir a fuego lento, subir y bajar. Así que entiendo por qué Putin diría lo que supuestamente dijo sobre las garantías de seguridad, pero tienen que ser un tipo especial de garantía de seguridad, nada de la OTAN, ninguna fuerza occidental en absoluto. Y entiendo incluso lo de los intercambios, porque para cuando esto termine y lleguemos al punto en que haya un acuerdo de paz y se establezca una zona de amortiguamiento, Putin va a poseer mucho territorio que quizá no quiera necesariamente. Así que va a haber algunos intercambios. Y probablemente ya sabes, el Donbass creo que está santificado. Eso es todo. Quiero decir, estamos hablando de esos 4 oblasts, de los cuales el Donbass son 2. Eso ya está hecho. Es un hecho consumado. Y curiosamente, leí un artículo el otro día sobre cómo Kosovo se relaciona con eso, si lo piensas un momento. Y el artículo era muy claro. Un párrafo sencillo y directo decía esencialmente, y creo que lo escribió un jurista, un tipo de Suiza si no me equivoco, un abogado diplomático, que si los kosovares albaneses podían decir que no querían estar bajo Belgrado, ¿por qué demonios los rusos del Donbass no pueden decir que no quieren estar bajo Kiev? Quiero decir, ya sabes, lo que es bueno para el uno es bueno para el otro. Y por supuesto, eso ha sido una espina clavada para Putin desde que asumió el poder y declaramos la independencia de Kosovo, y a Putin no le gustó eso. Quiero decir, él nunca ha reconocido a Kosovo. Así que hay muchas cosas que salieron de Alaska que podrían dar un atisbo de esperanza. Y luego está la reunión en la Casa Blanca con Zelensky y los europeos, que disminuye esa esperanza. Y luego está la naturaleza voluble y vacía de Donald J. Trump. Y te preguntas, ¿qué va a decir mañana o qué va a hacer mañana? Larry, no sé si viste el video donde el canciller alemán habla sobre el alto el fuego. Y si miras la expresión de Meloni este año, madre mía, está hablando de ello otra vez. Yo no lo vi. Tócalo si lo tienes. No lo tengo. Fue increíble ver a Meloni reaccionar a lo que decía Scholz, el alto el fuego. Y parece que entre los europeos, entre los líderes europeos,
No se ve ese tipo de unidad. No sienten lo mismo. No hay opiniones diferentes en todos los ámbitos, y creo que uno de los países más importantes en todo este asunto es Polonia. Esta mañana hablaba con un polaco sobre cómo se pronuncia, creo que es Nawrocki. Nawrocki, creo que así es como él dice que se debe pronunciar el nuevo presidente. Creo que está mostrando matices diferentes respecto a otros líderes polacos y quizás a los polacos más virulentos y dogmáticos de hoy en día en lo que respecta a Rusia. Creo que él entiende de manera visceral que no se debe convertir a Rusia en un enemigo, y hay que encontrar una salida a este atolladero en el que han sido arrastrados por la OTAN. No lo va a decir abiertamente, porque el sentimiento en Polonia sigue siendo un poco ambiguo, especialmente el sentimiento político. Pero creo que ahora tenemos un nuevo líder allí, y eso puede cambiar mucho la dinámica, porque como dijo Doug McGregor ayer, mira los países que rodean Ucrania. No son precisamente países con los que nos guste tratar. Sin querer ser demasiado directo, pero tienes a Rumanía, tienes a Hungría, tienes a Polonia, por supuesto. Doug incluso mencionó Lituania, creo. Pero no creo que Lituania tenga frontera con Ucrania, es Bielorrusia. Lituania está ahí encajada, pero sin frontera. Pero esos países son importantes, y lo que esos países sienten respecto a que Rusia sea una amenaza para ellos es bastante diferente, en muchos aspectos, de lo que el resto de la OTAN finge sentir sobre Rusia como amenaza. Así que acerquémonos un poco a ellos y veamos qué está ocurriendo allí y cómo podrían ayudarnos con lo que eventualmente tendremos que hacer. Ellos están en primera línea, por así decirlo. Puede que ahora tengan un pequeño estado residual de Ucrania entre ellos y Rusia, pero siguen estando en primera línea. Y si consideramos Bielorrusia, realmente están en la primera línea. Así que escuchemos lo que tienen que decir. Y creo que lo que van a decir cada vez más es resolver esto y resolverlo ya. Y al diablo con la OTAN si tiene que ser así. Larry, has mencionado a Polonia y el comportamiento que estamos presenciando por su parte. ¿Cómo ves la forma en que están actuando? ¿Recuerdas que cuando comenzó el conflicto en Ucrania, ellos eran los más beligerantes? Fuerza estarse forward en sus fronteras, y Polonia es el punto de erupción para el ejército mal. ¿Qué está pasando? Ahora mismo, en mi opinión, no están en primera línea. ¿Crees que están considerando capturar y mantener alguna parte de Ucrania? Durante un tiempo lo pensé así, y nunca descarto que para cierto segmento del pueblo polaco y de la estructura política eso sea así. Pero creo que ahora mismo el cambio sustancial de pensamiento, por así decirlo, es no convertir a Rusia en un enemigo, y desde luego no hacerlo para mejorar la relación con la UE, que es algo un tanto incierto, especialmente con personas como von der Leyen al mando. Están empezando a entender que la UE no es en absoluto una institución democrática, de ninguna manera ni bajo ninguna forma. Es tan autoritaria como cualquier otra cosa que se quiera observar en el mundo, sin duda tan autoritaria como China, en política comercial, política económica en general y política de seguridad. Lo siento, estas personas son una fuerza en sí mismas y no una fuerza positiva. Así que creo que Polonia es consciente de su historia, por así decirlo. Y parte de esa historia es interpretada por la derecha, si se quiere, como indicativa de tenemos que enfrentarnos a Moscú cueste lo que cueste, de lo contrario vendrán, nos tomarán y nos arruinarán de nuevo, bla bla bla. Y luego están los otros, que son más realistas y piensan en términos de dónde estamos, lo que nuestra historia sugiere sobre nuestra situación actual y dónde podríamos estar en el futuro, especialmente si este conflicto continúa. Y por cierto, realmente no queremos ese territorio que la gente dice que queremos, porque tendríamos el mismo problema que tendría Rusia si lo tuviera. Habría esos horribles partisanos disparándonos y matándonos por toda la eternidad.
Los ucranianos son simplemente... Hay un cierto segmento de ellos que, el batallón Azov es un ejemplo de esto, que simplemente no sabe hacer otra cosa que luchar, irse al bosque a pelear, robar a cualquiera que se cruce en su camino y violar a cualquier mujer que encuentren en el proceso. Lo siento, esa es la historia de esa región. Así que creo que Polonia es importante para una solución definitiva. Y creo que estoy viendo señales de que están empezando a ser muy racionales al respecto y muy realistas. Eso espero. Puede que me equivoque, pero espero que sea así. Y hay otros países también que están mostrando eso, y algunos que lo han mostrado desde el principio. No importa lo que pensemos de Viktor Orbán en Hungría. Hungría ha demostrado una... No me gusta su apoyo a Israel. No me gusta nada. No me gusta que nadie apoye a Israel. No entiendo cómo alguien en el mundo, especialmente un líder político, puede apoyar a Bibi Netanyahu. Me resulta completamente incomprensible. Pero sus otras posturas han sido bastante inteligentes. ¿Cómo se llamaba el caballero que realmente ganó la primera parte de las elecciones en Rumanía? Si hubiéramos conseguido que él estuviera allí, creo que también habríamos tenido un gobierno rumano diferente. No sé cómo va a resultar este gobierno actual, porque parece que también están aprendiendo algunas cosas. Igual que el partido en Georgia que ganó, por poco, pero ganó. Y ahora estamos intentando derrocarlos porque no queremos que estén allí. Ellos creen en una política equilibrada entre Moscú, Bruselas y Washington. Y el partido que queremos ahí, queremos creer en desafiar a Rusia. Deberíamos ser capaces de ver lo que eso nos trajo antes, y más importante aún lo que les trajo a los georgianos antes. Perdieron Osetia del Sur y Abjasia a todos los efectos prácticos. Así que hay que calmarse un poco. Y sobre todo, hay que calmarse porque, y creo que hablaron de esto en Alaska, espero que sí. No puedo creer que Putin no hablara de esto. Hay que tranquilizarse un poco para que podamos abordar un desafío mayor, y ese es el de las armas nucleares y una nueva arquitectura de seguridad para esa parte del mundo, que con suerte incluiría a Rusia. Aunque creo que pasará un tiempo antes de que eso ocurra. Larry, esto es lo que dijo Marco Rubio sobre los medios de comunicación. ¿Has oído lo que hizo con respecto a los visados y las visitas para los niños palestinos heridos? Niños que han sido gravemente heridos ya no pueden venir a Estados Unidos. Ya no tengo ningún aprecio por Marco Rubio. Por mí, puede irse al infierno. ¿Te imaginas decirles a niños heridos que no tienen otro lugar al que acudir para cirugías especializadas y cosas así, por ejemplo, que no pueden venir a Estados Unidos? Me gustaría tener a ese cabrón en la calle con una piedra en la mano. Perdón, tenía que decirlo. Sí, ambas smolda, no lo anuncia. Presidente, de verdad, si lo piensa, todos estos líderes europeos vinieron aquí. Había 7 de ellos, y eso incluía al jefe de la OTAN y al jefe de la UPM. Y todos dijeron lo mismo, que después de 3 años de estancamiento, sin negociaciones y sin cambios en las circunstancias, esta es la primera vez que parece haber algún movimiento. Ahora bien, mire, esta es una guerra complicada. No hay duda de ello. Quiero decir, esto lleva ocurriendo 3 años y medio. En Ashley, Outing. Mucho territorio me mandamos una y otra vez. Así que no es algo fácil de resolver. Pero no estaba ocurriendo nada con esta guerra. Literalmente, la única opción que se nos dio bajo la administración anterior fue seguir financiando a Ucrania tanto como necesitaran durante el tiempo que hiciera falta. Y ahora hay personas que realmente están hablando de vías para ponerle fin. Ahora va a requerir un poco más de trabajo y un poco más de tiempo, pero estamos avanzando. No soy solo yo quien lo dice. Prácticamente todos los líderes que estaban allí hoy lo dijeron delante de las cámaras. Y lo dicen por una razón. Porque es cierto,
lo están presenciando y han formado parte de ello. Entonces, estas naciones europeas, y algunas de ellas son países de la OTAN, están dispuestas a poner tropas sobre el terreno en Ucrania para consolidar este acuerdo de paz. ¿Eso haría que Ucrania fuera algo así como un aliado de la OTAN? Bueno, lo que se está contemplando, mire, cualquier país soberano en el mundo tiene derecho a entrar en alianzas de seguridad con otros países. No es solo la OTAN. Tenemos tales alianzas con Corea del Sur, las tenemos con Japón, y otros países las tienen entre sí. Así que creo que todos reconocerían, incluso por cierto, por primera vez, la parte rusa, bajo la presión o, digamos, sugerencia del presidente Trump, que de hecho, una Ucrania posterior al conflicto tiene derecho a entrar en un acuerdo de seguridad con otros países. Y trabajaremos con nuestros aliados europeos y también con países no europeos, por cierto, para construir esa garantía de seguridad. Estamos trabajando en ello ahora mismo. Seguiremos trabajando en ello. Y eso será algo que tendrá que estar en vigor después de un acuerdo de paz para que Ucrania pueda sentirse segura de cara al futuro. Y estamos coordinando eso en este mismo momento. Estamos involucrados en su coordinación. Así que sí, hay varios países dispuestos a dar un paso adelante y proporcionar garantías de seguridad a Ucrania. Pero, como los ucranianos nos han dicho a nosotros, y creo que también lo han dicho públicamente, la garantía de seguridad más fuerte que pueden tener para su futuro es contar con un ejército fuerte de cara al futuro. Y esa es la otra dinámica que ha cambiado. Ya no estamos dando armas a Ucrania. Ya no estamos dando dinero a Ucrania. Ahora les estamos vendiendo armas y los países europeos las están pagando a través de la OTAN. Están utilizando la OTAN para with tamarmi transferir a Ucrania. Es un gran cambio por esta guerra. Escucha lo estúpido que es. Y no dije imprudente. Imprudente significa que podría tener algo de inteligencia. Simplemente la está usando mal. Dije estúpido. Eso significa que puede que tenga algo de sabiduría, pero la está usando para fines absolutamente equivocados. Y ni siquiera creo que llegue a eso. Realmente creo que es, lo digo, tonto. Nunca pensé que diría eso. Marco Rubio me cae mal visceralmente. Siempre ha sido así. Pero como dijo Ricardo Alicante, al fin y al cabo es cubano. Pero eso fue realmente estúpido. Apunté 3 cosas que dijo. ¿Complicado? ¿Complicado? ¿Es usted estúpido hasta decir basta, señor Rubio? Esto no es nada complicado. Putin lleva descomplicándolo para usted 2-3 años desde que fastidió Estambul con Boris Johnson. Lo ha estado descomplicando para usted. Lo siento. Esa es la verdad. Y estás mintiendo descaradamente, o eres más tonto que el demonio. Segundo, el derecho a firmar un acuerdo de seguridad. Marco, cariño, dime cómo reaccionarías. Dime cómo reaccionaría tu presidente. Dime cómo reaccionaría el secretario Hexet si de repente China firmara un acuerdo de seguridad con México, o viceversa, y China trasladara fuerzas militares importantes a Chihuahua. Dime cómo reaccionarías si Rusia firmara un pacto con Canadá, algo que hoy en día no es tan descabellado, y pusiera fuerzas militares en nuestra frontera norte. ¿Dirías entonces que cualquier país tiene derecho a firmar una alianza militar, de seguridad, o como quieras llamarla, con cualquier otro país que desee? Marco, eres un idiota. Esperas que la gente que te escucha sea idiota. Y por último, garantías de seguridad y un ejército fuerte. Marco, no escuchaste lo que pasó en Alaska. Tu presidente no te informó adecuadamente. Las garantías de seguridad, como he dicho, no pueden implicar ninguna fuerza occidental, punto. Y desde luego no pueden ser un ejército ucraniano renovado, revitalizado, completamente abastecido y apoyado logísticamente. Simplemente no puede ser, porque todo lo que Putin verá en eso es otro retraso, otro Minsk, otros 3 años, 4 años, y Ucrania volverá a estar en el campo de batalla. Y Estados Unidos habrá reforzado su repertorio, y Europa también, y volverán a lo mismo. Lo siento, Rubio, eres un idiota.
Dijo que algunos países quieren desplegar tropas en Ucrania. Cuando hablamos de esos países, aquí se muestra quién está dispuesto a hacerlo. Sin embargo, Ucrania cuenta con las protecciones del artículo 5. Así que no van a formar parte de la OTAN. Pero aún así les has dado las mismas protecciones. Así que no van a formar parte de la OTAN, pero tenemos a las naciones europeas, y ellos lo adelantarán. Algunos de ellos, Francia, Alemania, el Reino Unido, quieren tener, ya sabes, tropas sobre el terreno. No creo que vaya a ser un problema, para serte sincero. Creo que Putin está cansado de esto. Creo que todos están cansados de esto. Pero nunca se sabe. Vamos a descubrir cosas sobre el presidente Putin en las próximas semanas, eso te lo puedo asegurar, y vamos a ver cómo se desarrolla todo. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe a menos que escuches a Putin. Donald, tú no escuchaste. Donald. ¿Qué significa entre tropas for say? Alemania no podría reunir una brigada. Inglaterra podría quizás, Gran Bretaña podría quizás reunir una brigada y mantenerla durante 6 meses. Los franceses tal vez podrían reunir un par, pero no van a necesitar reunir nada, porque Putin nunca aceptará que un miembro de la OTAN ponga tropas sobre el terreno en Ucrania. Eso sería entrar en la guerra. Sin embargo, después del conflicto, podrían sugerir que lo es. Eso sería la OTAN entrando en la guerra. Él ha sido categóricamente claro al respecto. No se puede hacer eso. Así que, Donald, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué estás complicando las cosas? ¿Por qué estás haciendo que una situación relativamente clara, de la que espero que hayas salido de Alaska con una gran apreciación, sea tan confusa? Bueno, sé por qué lo está haciendo confuso, porque tiene que lidiar con toda esa gente desagradable a su alrededor. Pero no lo hagas confuso de una manera que luego te resulte extremadamente difícil de rectificar, porque no vas a conseguir nada de Putin que Putin no haya declarado que te dará. Y esa es simplemente la realidad. Pero fíjate en lo absurdo que es esto, de verdad. La OTAN se está desmoronando. No hay duda de eso. Se está colapsando. Se está colapsando por su propia estupidez. La gente en los países de la OTAN va a votar en algún momento en los próximos 6 a 18 meses, quizás 24 en el caso de un par de países, y van a echar a los gobiernos actuales. No creo que vaya a haber ni una sola excepción a eso. Cuando expulsen a esos gobiernos mediante el voto, en parte lo harán porque han causado semejante desastre con esto. Entonces, ¿dónde va a estar Europa? Esa es una gran pregunta que me hago. ¿Habrá alguna posibilidad de preservar Europa, lo que yo llamo el vínculo transatlántico, es decir, algún tipo de relación de seguridad decente entre Washington y Europa? Porque ya no va a haber más OTAN, ya no va a haber más OTAN. No sé cómo piensa gestionar eso, me refiero a Trump, porque no veo ninguna prueba de que él o su gente tengan ningún tipo de estrategia al respecto. Any kind of long-term strategy about that. They have a better defined. Nima, ellos tienen una estrategia interna mejor definida, aunque a mí no me resulte aceptable, para recoger inmigrantes y para hacer todo tipo de cosas nefastas con ICE, para formar y reclutar personal militar que podría ser más propenso a un golpe de Estado, si quisieran llevarlo a cabo, e incluso para vigilar el Capitolio de una manera que me hace pensar que están preparando el terreno para ese golpe, cosa que no hicieron el 6 de enero. He dicho muchas veces que ese golpe no fracasó porque el sistema resistiera. Fracasó porque fueron incompetentes. No volverán a ser incompetentes. Que hable o no de Donald Trump es irrelevante. Hay personas a su alrededor, en posiciones de poder, que están preparando el terreno para una empresa de este tipo. Así que él tiene una mejor estrategia,
Tiene planes más completos que, a mi parecer, ya están en marcha para la situación interna que para la internacional. Y en el extranjero, las relaciones internacionales, o como quieras llamarlo, la seguridad nacional, le van a pasar factura antes de que esto termine. No solo no va a recibir el Premio Nobel de la Paz, a menos que sea por un desastre, podría perfectamente recibir uno por un desastre, sino que va a ser algo fuera de toda posibilidad, porque este hombre va a haber iniciado un lío internacional que nadie podrá resolver en la próxima década o así. Es así de grave. Y toda esta gente, muchos de mis compañeros, muchos de mis colegas en lugares como la Eisenhower Media Network, los veteranos profesionales de inteligencia por la cordura y otras organizaciones similares, se aferran desesperadamente a Trump, intentando desesperadamente decir que es un pacificador, que está en contra de la guerra, que todo lo que vemos es confusión porque eso es lo que él quiere hasta que pueda moldear su mundo a su antojo. Si ese día están realmente deprimidos, dirán que lo hará por el Premio Nobel de la Paz, si no es por otra cosa, porque eso es lo que quiere. Yo creo que está creando un desastre. Creo que han depositado sus esperanzas y su fe en una quimera. Creo que él está creando un desastre, y creo que vamos a verlo. Creo que lo veremos en lo económico y en lo doméstico, y creo que lo veremos a nivel internacional. Y nada me da una prueba más vívida de eso que su enfoque diametralmente opuesto. Si hablamos de Ucrania como el enfoque principal y de Gaza, eso me dice de qué va realmente Donald Trump. Y eso es inconcebible, es despreciable. Está volviendo al mundo en contra de Estados Unidos. Está poniendo una gran distancia entre nosotros y cualquier tipo de resurgimiento del imperio, por así decirlo, dando más credibilidad, más munición, más sustancia a todo lo que defiende la oposición. La oposición, Nima, ahora representa alrededor del 70% del mundo. Y además es el 70% que tiene más dinero. Es el 70% que no tiene la deuda colosal que nosotros tenemos. Es el 70% que va a conformar el futuro. Y estamos consiguiendo que ese 70%, día tras día, nos considere la mayor amenaza para su futuro sobre la faz de la Tierra. Así es como nos ven. ¿Qué se hace con alguien así? Pues intentas deshacerte de ellos. Te unes, reúnes tu poder e intentas deshacerte de ellos. El problema que tú conoces, espero, es que nosotros tenemos armas nucleares. En realidad, si miras el resultado, no sé si viste el informe sobre la reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de China y la India. Donald Trump está acercando a estos dos países como nunca antes. No habíamos visto esto antes. Su relación está alcanzando un nuevo nivel, porque la India, después de todo, ha experimentado aranceles y presión sobre Rusia. Han aprendido que pueden ser sacrificados. Ambo tries a specimen braced cow east the smout, and it's with this, you tease. Enormous, the change that is coming to the mind of Indian government is enormous. Hay un principio de las relaciones internacionales que encontré en un libro de Fred Hartman. Fred fue realmente prolífico. Creo que hay 6 o 7 ediciones de ese libro. Era muy consciente de tener que actualizar esto o aquello. Fue un texto fundamental en el Naval War College a principios de los años 80. Uno de sus principios sobre las relaciones entre naciones, me encanta esa expresión, él no lo llama relaciones internacionales, lo llama las relaciones de las naciones. Ese es el nombre del libro, porque de eso estamos hablando, las relaciones de las naciones. Y uno de sus principios se llama la conservación de los enemigos. Y dicho de forma muy sencilla, significa que ningún país sensato, debería buscar más enemigos de los que puede manejar en un momento dado. Piensa en eso en términos del imperio estadounidense hoy en día. Piensa en eso en términos de Bibi Netanyahu y Jerusalén. Hay alguien en el Levante que se preocupe por Israel ahora y que no estaría mejor y se sentiría más feliz si Israel desapareciera mañana por la mañana.
and feel happier if Israel blew up tomorrow morning? I want to talk about Israel. Quiero hablar sobre Israel, pero antes de llegar a eso, Larry, esto es lo que dijo Macron sobre la reunión que tuvo con Donald Trump. Vive le is to throne. be sure that this deal Para asegurarnos de que este acuerdo no sea perjudicial para Ucrania y Europa. and Todos queremos un acuerdo, y queremos un acuerdo de paz. Pero queremos asegurarnos de que esta paz y por tanto este acuerdo sea algo que permita a los ucranianos recuperar su país y vivir en paz. Asegurarnos de que al día siguiente de este acuerdo de paz tendrán suficiente poder de disuasión para no ser atacados de nuevo. Y asegurarnos, para los europeos, de que vivirán en paz y seguridad. Así que esta es la naturaleza de la paz que ahora será el núcleo de nuestro trabajo. Pero creo que son muy buenas noticias. Y de hecho, su presidente está muy seguro de su capacidad a lograr este acuerdo con el presidente Putin. Y eso es estupendo. get this deal done with President Putin, and it's great. I don't No veo a Vladimir Putin aceptando algo así. Macron just said. You're absolutely right. Macron acaba de decir, tienes toda la razón. Deal. Creo que he aprendido una palabra nueva, acuerdo. No está hablando de diplomacia, ni de seguridad nacional, ni de nada más, solo de acuerdo. Ha aprendido, igual que todos los demás que huyeron a Washington de inmediato. Ahora todos lo saben. Tienes que besarle la mano, tienes que inclinarte y arrastrarte. Incluso Zelensky se cambió de ropa. Así que sí, comentarios disparatados, de verdad. Quiero decir, espero que no lo diga en serio, porque simplemente no tienen ningún sentido. Una Ucrania restaurada con cualquier tipo de poder militar sigue siendo una amenaza para Rusia. Una Ucrania con cualquier tipo de presencia de la OTAN a su alrededor de forma significativa es una amenaza para Rusia. Una Ucrania con cualquier futuro que sugiera algo distinto a la pura y absoluta neutralidad, lo cual, por cierto, volví a comprobar en un par de artículos que escribí hace muchísimos años. A couple of papers I wrote many moons ago. And my suggestion in the first paper was Y mi sugerencia en el primer artículo usé esta frase, una neutralidad estudiada, con la que me refería a una neutralidad muy cuidadosamente moldeada, formada, perseguida, educada y sensata, que era el único futuro para Ucrania. Esto fue antes de que empezara todo este alboroto. Luego escribí un segundo en el que dije que la neutralidad es la única respuesta a la posición de Ucrania. Eso no era de lo que hablaba Macron. Él hablaba de una asociación velada con, ya sabes, acercarse a la OTAN. Y el acuerdo de paz sería uno que restablecería a Ucrania no solo como un estado residual, que ahora está, sino como un estado que resucita, y un estado que, de nuevo, representa una amenaza para Moscú, que es la intención a largo plazo de la OTAN. Which is NATO's long-term intention. He's crazy. He's crazy. He'll be gone. He'll be gone. Macron Está is a loco. dead man walking. Está loco. Se irá. Macron es un hombre muerto en vida. Merritt es un hombre muerto en vida. Macron es un hombre muerto en vida. Starmer es un hombre muerto en vida. Esto no tiene nada que ver, pero lo voy a mencionar. Parece ser algo que ocurre en Finlandia de vez en cuando. Acabamos de tener un miembro del Parlamento en Finlandia que al parecer se suicidó. Me encantaría revisar sus notas y ver si quizá estaba empezando a comprender el trágico error que había cometido su país. Abandonar toda esa larga historia de convivir con, o plantar cara a, si era necesario, de una determinada manera. Ya sabes, la guerra de invierno, Rusia, el gran gigante que les limita. Russia, the big giant that abuts them. And now all of a sudden his country's gone mad. Y ahora de repente este país se ha vuelto loco. Yo también podría suicidarme si viviera en ese tipo de situación, teniendo que lidiar cada día con esos parlamentarios que hicieron esto, todos comprados y pagados por la CIA a través de la democracia instrumentalizada, las ONG instrumentalizadas, los organismos cuasi gubernamentales instrumentalizados, todo lo que pudimos instrumentalizar para cambiar los gobiernos en Europa y hacerlos favorables a la adhesión a la OTAN. Y todo ello consolidado haciendo que Rusia, después de que comenzara la operación militar especial, pareciera el gran coco que aseguraba que tenían razón. Hicimos todo esto. Hicimos todo esto, Nima. Yo estuve allí.
Lo gracioso es que Finlandia tiene un primer ministro, no un presidente. Primer ministro de Finlandia, ¿verdad? Creo que hay, si no recuerdo mal, un presidente, y eso es algo más bien protocolario, y hay un primer ministro, y eso es, creo, puede que lo esté confundiendo, pero creo que es así. Me reuní con miembros del ejército finlandés en Liechtenstein, allá por 2010, más o menos, y me impresionaron mucho esos tipos. Formaban parte de las negociaciones que estábamos llevando a cabo allí. En ese momento estaban centrados en Irán, pero los finlandeses jugaban muy por encima de sus posibilidades. Y todos ellos, y había una mujer, pero la mayoría del personal militar eran hombres, tenían distintos rangos, tenientes coroneles, generales de brigada. Pensaban que su política era lo mejor que había existido jamás, su política de neutralidad. Uno de ellos había escrito el libro definitivo finlandés sobre la guerra de invierno, en la que tuvieron que sacrificar parte de su territorio para lograr el resultado final. Pero básicamente se enfrentaron a la Unión Soviética. Creo que hay mucho que aprender de Austria y de su situación, absolutamente. Doug McGregor habla de eso, John Mearsheimer habla de eso. Yo no sabía lo que Doug mencionó el otro día, que es un punto muy importante. Los rusos dejaron a un representante ruso en la jerarquía austriaca para supervisar la situación. Y como dijo Doug, creo que fue Doug quien lo dijo, tuvo una gran vida. Vivía en Viena en vez de en la Unión Soviética, en una época muy difícil para la Unión Soviética. Pero estaba allí para asegurarse de que los acuerdos que se habían establecido funcionaran. ¿Funcionaría eso para Ucrania? Probablemente si alguien le diera una oportunidad. Habría que deshacerse de Zelensky, pero probablemente funcionaría. Es parte de una solución que creo que funcionaría, la llamada solución austriaca. Realmente siento que es muy difícil lograr algo en Ucrania con Zelensky en el poder. Creo que tiene que irse. Tiene que irse. Creo que tiene que irse. No me di cuenta de cuánto está controlado por los tipos de Azov, los tipos nazis, la extrema derecha de verdad, aquellos de los que siempre me quejo, con los que tuve que lidiar cuando trataba con Ucrania en 2002, 2003 y 2004. Si está tan capturado por ellos, si ellos determinan su destino, diría que su destino es una bala en la cabeza, tarde o temprano, porque va a tener que hacer algo aquí, y cuando lo haga, ellos se van a enfadar tanto con él que lo van a eliminar. Pensé que sería al revés. Pensé que serían esos ucranianos que tenían cerebro, veían el destino que se les venía encima y querían algún tipo de modus vivendi con Rusia, y que lo votarían en contra, o lo sacarían, o tal vez lo eliminarían. Pero este grupo del que me dicen que es el verdadero poder detrás de él, ocupando la posición de Estado profundo, por así decirlo, en Kiev, lo metían. No sé si viste las fotos de la reunión que Donald Trump tuvo con los europeos. De alguna manera, estaban mirando la foto de una forma que mostraba que los líderes europeos habían llegado a este momento. Es, de algún modo, sorprendente ver la foto y la manera en que Donald Trump intenta hablar. Mira sus caras y nadie está contento con la situación. Ese me sorfesort fardeles himnes eminio. Es increíble. No entiendes por qué Europa se hace a sí misma. Buena pregunta. Buena pregunta. Se lo mencioné a Jamal esta mañana. Creo que fue a Jamal. He hecho tantos ya, Nima, que no puedo seguirles la pista. Estoy releyendo El sastre de Panamá, de John le Carré. ¿Conoces ese libro? Estoy llegando a la parte central, donde hay una descripción. ¿Has oído hablar de él? Yo no lo he leído. Bueno, hay una descripción de un agente británico del MI6 siendo contratado al principio por el MI6. El tipo le dice que ha pasado por el entrenamiento, que ha pasado por todo el entrenamiento, y ahora le están dando una especie de sesión informativa de adoctrinamiento.
y traen a un tipo especial para hacer eso. Y no es Smiley, es otra persona. Y este tipo le está diciendo que su primer destino será Panamá. Y Osnar mira al tipo y le dice, ¿Panamá? ¿Por qué voy? Sé que hablo español con fluidez, pero ¿por qué voy a Panamá? Y este tipo le da una razón maravillosa. Le dice en esencia, ojalá pudiera recordarlo exactamente, pero le dice en esencia, vas a Panamá porque Panamá, esos primos de allí, esos estadounidenses que nunca han aprendido nada sobre el gran poder y cómo gestionarlo como lo hicimos nosotros, han entregado el canal, uno de los lugares más estratégicos del mundo. Vas a Panamá para fomentar la rebelión que hará que tengan que volver y tomar el control de nuevo. Esa es una descripción vívida de Le Carré sobre lo que es el MI6. Y ahora la CIA, el Mossad y otros, los estadounidenses la han fastidiado. Vamos a arreglarlo. Y lo arreglaremos, ya sabes, socavando. Sí. Lo leí y pensé, ojalá alguien pudiera publicar esto en primera plana, ya sabes, en el New York Times, el Washington Post, lo que sea. Así es como la pérfida Albión trata con nosotros. Y es lo mismo que ocurre hoy en día, ya sea que hables de Ucrania, Armenia, Georgia, es lo mismo. Estos malditos Mossad MI6 están dirigiendo maldito Occidente. Larry, when it comes to Israel, we have Larry, cuando se trata de Israel, vimos a más de 1 millón de personas salir a las calles en Tel Aviv para protestar contra el gobierno. ¿Cómo ves la situación con Netanyahu? Cada vez que veo este tipo de noticias que llegan de Israel, siento que algo grande va a suceder, porque Netanyahu tiene que hacer algo para distraer a la gente de lo que está ocurriendo en el país y de su propia situación. Tiene que salvarse a sí mismo, tiene que sobrevivir. ¿Cuál es tu opinión al respecto? What's your take on that? I think his way of surviving is going to be a war with Iran. Creo que su forma de sobrevivir va a ser una guerra con Irán. Creo que Trita Parsi tiene razón. Casi pienso que es inevitable. Y tiene al bufón en Washington dispuesto a seguirle el juego. Vuelvo a mi experiencia con George H.W. Bush, que fue tan vívida como mi experiencia con George W. Bush, porque cada vez que Powell, como presidente, iba a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional o a una reunión de subsecretarios o de principales o lo que fuera, volvía y me hacía un informe. Y sentía que en ese sentido, porque encontraba sus informes muy precisos, te daré un ejemplo. Una vez volvió y dijo, acabamos de evitar una guerra. Yo no era consciente de ninguna guerra que estuviéramos evitando en ese momento en particular. Dijo esto, sonriendo, mirándome. Acababa de regresar de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional con H.W. Bush, Brent Scowcroft y el equipo, el grupo de 8, como los llamábamos. Pues bien, Corazón Aquino llamó por teléfono y dijo, tengo un batallón a punto de tomar el control de mi gobierno. ¿Hay algo que puedan hacer? Sí, señora, señora presidenta. Fue al presidente, obtuvo permiso y voló 2 F-4 fuertemente armados en ese momento sobre los barracones de ese batallón. Quiero decir, cargados con bombas, cohetes y todo más, 3 o 4 veces. Y regresaron a los barracones, y el golpe fue sofocado. El presidente de Filipinas llamó y dijo muchas gracias. Y me contaba que todo eso sucedió en un periodo de unas 6 horas. Nadie se dio cuenta. Los periódicos nunca lo captaron. ¿Por qué querrías que eso saliera a la luz? Quiero decir, hiciste lo que tenías que hacer, funcionó, y posiblemente salvaste al presidente de Filipinas, porque Filipinas solía matar a las personas a las que querían perseguir. Es decir, habrían matado a Marcos. Estaban a punto de matar a Marcos cuando lo sacamos y lo llevamos a Hawái. Nunca olvidaré a George Shultz llegando a la pista de aterrizaje en Pearl, en Hawái, y diciéndole básicamente al general de brigada que había traído a Marcos a Hawái, que lo había sacado de Filipinas a Hawái. La has fastidiado. Tío, lo que hiciste, de verdad la has fastidiado. Y el general simplemente le dijo, muy tranquilamente,
Schultz era un tipo grande, alto, ex-marine. Le dijo muy tranquilamente, habrías tenido una masacre en Filipinas si yo no lo hubiera hecho. Y el almirante que estaba allí intervino y dijo lo mismo. Y Schultz simplemente se retiró. Ya sabes, como que se encogió. Ese tipo de cosas pasaban en esa época con H.W. Bush. Muchas cosas se resolvían, pero se resolvían porque él era brillante. Era brillante al coger el teléfono y hablar con la gente, reunirse con Ron Cole, hacer diplomacia por teléfono si quieres, llamadas telefónicas de 2 o 3 horas. Eso ya no lo tenemos ahora. No tenemos eso en absoluto. No tenemos a nadie que sepa hacer diplomacia. Ni Rubio, ni Hegseth, ni Trump, ni Witkoff, ni nadie en la administración, ni Kellogg. Oh, me encanta ver a Kellogg por ahí. No me gustaba verlo en el despacho oval, pero estaba allí detrás de todos los demás. Ha hecho más daño que bien en todo esto, como muchos generales del ejército estadounidense. Los viejos carcamales que deberían irse, perdón por la expresión. Pero así de mal estamos actuando en el mundo hoy en día. No tenemos diplomáticos. No tenemos a nadie que entienda el poder. Nadie que sepa cómo ejercer el poder sin bombas, balas, bayonetas y sanciones. Simplemente no lo hacemos. Y desde luego, nuestro presidente tampoco. ¿Experiencia en negocios inmobiliarios? Eso no es experiencia para lo que George H.W. Bush hizo tan espléndidamente. Ahora, mucha gente probablemente me dirá después de este podcast, oh, George H.W. Bush fue un tipo terrible, bla, bla, bla. De acuerdo, dirigió muchas operaciones nefastas como vicepresidente de Ronald Reagan. Hizo muchas cosas en la comunidad de inteligencia, porque había estado en ella toda su vida. Pero en general, dejó un país intacto, el poder intacto y los amigos y aliados intactos. ¿Puedes decir eso de alguien desde entonces? No, no podemos. Simplemente estamos desbocados en el mundo. Mencionaste a George Soros, y esto es lo que dijo. Es un video antiguo, pero muestra hasta qué punto estas personas estaban de alguna manera preparando a Ucrania para el momento de atacar, para preparar de algún modo una ofensiva contra Rusia. Esto es lo que dijo. Bueno, pensaba que estábamos hablando de Gaza. Sí, como mencionaste a Soros, recuerdo el video. Quiero mostrártelo para conocer tu opinión al respecto. De acuerdo. Es un placer tenerle aquí. Igualmente, primero sobre Ucrania. Una de las cosas por las que mucha gente le reconoce es que durante las revoluciones de 1989 financió mucha actividad disidente y grupos de la sociedad civil en Europa del Este, en Polonia, en la República Checa. ¿Está haciendo cosas similares en Ucrania? Bueno, yo establecí una fundación en Ucrania antes de que Ucrania se independizara de Rusia, y la fundación ha estado funcionando desde entonces y ha desempeñado un papel importante en los acontecimientos actuales. ¿Cree que Ucrania podrá afirmar una especie de independencia respecto a Rusia y una alineación con Occidente? No una alineación específica como en la OTAN, sino una orientación general hacia Occidente. ¿O los rusos siempre se lo impedirán? No, Putin intentará desestabilizar Ucrania. La fundación ha estado funcionando desde entonces y ha desempeñado un papel importante en los acontecimientos actuales. Tengo noticias para él. Ucrania desestabilizó a Ucrania, no Rusia. Y es tan claro, tan cristalino, si se examinan los registros, que uno se pregunta por la absoluta imbecilidad, estupidez o descarado desprecio por la verdad que existe dentro de la nomenclatura del imperio y de Europa, porque ya deberían saberlo, aunque solo sea porque Lavrov y Putin se lo han estado metiendo en la cabeza desde aproximadamente 2014. Pero ya sabes, te lo he dicho muchas veces, tenemos una agenda diferente, y esa agenda es presionar a China de cualquier manera posible. Y una de las formas que creemos más efectivas es a través de Rusia, a través de Moscú.
Larry, you mentioned the case of Gaza and you Larry, mencionaste el caso de Gaza. Y he aprendido aquí de ti que Marco Rubio está intentando impedir que personas de Gaza vengan a Estados Unidos para realizar su trabajo, sus operaciones o algún tipo de cirugía que necesiten, algo en el proceso médico que requiera que estén en Estados Unidos. ¿Qué tipo de lógica tienen? ¿Qué intentan decir sobre estos gazatíes? ¿Los ven como una amenaza para Estados Unidos? ¿Piensan que causarían algún tipo de problema para el país? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? problem for the United States. What's the logic behind it? I'm sure Netanyahu, not Netanyahu, but I'm sure. Estoy seguro, Netanyahu, no Netanyahu, pero estoy seguro de que Rubio, Netanyahu también, Rubio haría ese tipo de argumentos si tuviera que hacerlo. Recuerda, él es famoso por el argumento de la amenaza a la seguridad nacional. Peter Rabbit sería una amenaza si parece un terrorista. Pero creo que la verdadera razón es que no quieren que se vea la situación real en Gaza y también en Cisjordania, aquí en Estados Unidos. Están perdiendo la guerra de propaganda. Bibi la está perdiendo cada vez más en Israel. Ya la ha perdido en el Levante en general, pero está empezando a perderla en Estados Unidos. Y cada punto porcentual que se le resta a la ventaja del lobby israelí sobre los demás es como una puñalada en el corazón de Bibi. Is something that is a knife in Bibi's heart. And so anything, no matter how small, how cruel. Así que cualquier cosa, por pequeña, cruel o atroz que sea, él está dispuesto a hacerla y Rubio está dispuesto a seguir sus órdenes, con tal de mantener a Estados Unidos al margen. Ha sido terriblemente eficaz, Nima. Voy a cafeterías y hablo con la gente de manera informal, y no tienen ni idea de lo que está pasando. Dicen cosas como, oye, ¿has visto esas imágenes que están saliendo de Gaza? ¿Has visto esto o aquello? ¿Es realmente cierto? ¿Cómo que sí es realmente cierto? Dios mío, ha estado saliendo una y otra vez, si te molestas en mirar. ¿Por qué crees que está pasando? Oh, well, why do you think it's happening? Well, it's happening partly because you're empowering it. Bueno, esto está ocurriendo en parte porque vosotros lo estáis fomentando. Ellos no hacen esa conexión, pero cada vez más personas la están haciendo. Creo que estamos viendo casi un cambio radical en algunos sectores de Estados Unidos que nunca pensé que cambiarían. Y creo que AIPAC, el lobby judío, como les gusta llamarlo a Meir Shamer y Walt, y esa influencia que la gente piensa que es la verdadera razón por la que hacemos lo que hacemos, en mi opinión, somos nosotros quienes utilizamos a Israel, no Israel a nosotros. Pero esa conexión que facilitaba tanto esto está desapareciendo. Y la acusación de antisemitismo, y esto no es necesariamente algo positivo. Se lo han hecho a sí mismos. El antisemitismo ya no funciona tan bien, y las acciones de Netanyahu están creando verdaderos antisemitas, lo que será un problema en el futuro, como siempre lo ha sido. Es una situación negativa para Israel, pero estamos ayudando a magnificarla, a extenderla e intentar hacer que esa situación negativa sea aún más profunda. Lo estamos haciendo todo en nombre del disturbio que estamos creando en el Levante, porque creemos que es necesario. ¿Y cuál es el último y definitivo capítulo de ese disturbio? Irán. Por eso creo que Atreides tiene razón. Creo que Netanyahu va a volver a iniciarlo. No sé si viste en las noticias que Irán está haciendo. I don't know if you saw in the news that Iran is making Iran and Armenia. Irán y Armench establecerán stor i Golfo Pérsico, Mérsico Mar Negro, y quieren crear este seco para estar con Rusia y Holanda. Russia. To the Caucasus and above, yeah. Hacia el Cáucaso y más allá. Una jugada inteligente. Es una ruta antigua y es más barata porque es por tierra en lugar de por mar. Evita a la Marina de los Estados Unidos, lo cual estoy seguro de que es una consideración, igual que antes lo fue evitar a los portugueses y finalmente a los británicos. Ya sabes, el mar era peligroso de vez en cuando, y también era mucho más barato hacerlo por tierra. Así que es una buena iniciativa. Otra cosa que he oído, no estoy seguro de esto, pero tengo bastante confianza en que al menos parte es cierta, es que tanto los rusos como los chinos han utilizado las rutas que China desarrolló esencialmente para reabastecer considerablemente a Irán. Y no solo reabastecer, reemplazar los suministros que se agotaron en la guerra de 12 días,
sino también proporcionarles el equipo y material más moderno en cantidad. Así que, si reanudan un conflicto, predigo yo ahora mismo que ni un solo avión Reyes volará al espacio aéreo iraní y sobreviviré. No sé si todo es exacto, pero tengo la sospecha de que lo es. No estoy en Irán viendo cómo ocurre existen por rusos ni por el estilo. Lo único que se me ocurre, que mi opinión, si Netanyahu se atacara a Irán, sería un suicidio total menos que esa. Creo que tienes razón. Y creo que si intervenimos, incluso si solo usamos el poder aéreo, y enfadamos tanto a los iraníes que respondan, y creo que lo harían si lanzáramos un ataque masivo contra Irán desde Al-Udeid, desde King Khalid, desde portaaviones y todo lo demás, si hiciéramos eso, los enfadaríamos tanto que responderían. Y somos bastante débiles allí en cuanto a su capacidad de respuesta. Estaríamos dentro, estaríamos completamente metidos en esa guerra y al final tendríamos que poner tropas sobre el terreno. Ese es el imperio. Eso es Siracusa para Atenas. Irán es para el imperio estadounidense lo que Siracusa fue para Atenas. Siracusa no derribó a Atenas, pero inició el colapso inevitable del imperio ateniense. Y curiosamente, eso fue causado en parte por un par de tipos que eran militares realmente despiadados de Atenas y que los metieron en esa guerra, lo que finalmente provocó el desmoronamiento del imperio ateniense, la Liga del Peloponeso y todo lo que vino con ello. Eso nos va a pasar inevitablemente, pero no tiene por qué ser mañana. Pero si vamos a la guerra con Irán de manera significativa, será mañana. Irán de alguna manera históricamente ha sido el cementerio de los imperios, en mi opinión. Ese es el título de Afganistán. Desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de la historia imperial, como he dicho muchas veces antes, es inevitable. Mearsheimer dijo, John y yo tuvimos una discusión en Nueva York cuando estábamos formando el Quincy Institute. John dijo que la guerra con China era inevitable. Y yo dije que no tiene por qué serlo en absoluto, a menos que seamos completamente descerebrados y estúpidos. Y su argumento era, mi teoría del realismo dice poder en ascenso, poder en declive, guerra. Y yo le dije, eso es demasiado frío, eso es demasiado frío. Quizá John tenga razón, quizá sí sea inevitable, pero si es inevitable es porque tenemos idiotas dirigiendo el imperio. China no quiere una guerra, China no quiere una guerra en absoluto. Solo quieren superarnos de cualquier otra manera, y lo están haciendo. Muchas gracias. ¿Has oído algunas de las últimas estadísticas? Para mí es bastante impactante ver esto. Las recibí ayer. La República Popular China tiene una calidad que se puede gross. Bien. Adiós. Okay. Goodbye, aircraft carriers. There's 90% of China. El 90% del petróleo de China el año pasado llegó por barco. No hicimos nada al respecto. Elusión de sanciones. El 60% de los metales de tierras raras que el Pentágono y otros necesitan desesperadamente provienen de China. Pero ese no es el verdadero factor. El verdadero factor es que el 90% de los productos terminados con tierras raras provienen de China. 90%. 7 de cada 10 vehículos eléctricos, EVs, camiones, turismos, etc. A nivel mundial, 7 de cada 10 en todo el mundo se fabrican en China. Los mejores se fabrican en China. La República Popular China tiene 1 millón de estaciones de carga. Estados Unidos tiene una 60ª parte de eso. China gastó $38,000 millones el año pasado en exploración petrolera. ExxonMobil y Chevron juntos gastaron una 60ª parte de eso.
These are stats that China is the number one. Estas son estadísticas que muestran que China es la principal potencia económica del mundo. Son la potencia número uno. Y cada día que pasa lo son aún más. Pero no quieren guerra. No quieren guerra. Es algo parecido a lo que ocurre en Ucrania, solo que eso es un microcosmos de la situación. China no quiere guerra porque está ganando. Y si entrara en guerra se vería perjudicada. ¿Sabes? Se vería perjudicada y podríamos llegar a un conflicto nuclear, lo que sería un gran retroceso. Así que China tiene líderes inteligentes. Tienen líderes inteligentes. Y cada vez pienso más que Modi está resultando ser, a pesar de su persecución a los musulmanes en su país, un líder bastante inteligente también. I think China is Creo que es increíble, increíble. Mira Estados Unidos, Ucrania, Oriente Medio, y quieren competir con China. Middle East, and they want to compete with China. So, I want to go to the UN General Assembly and suggest Quiero ir a la Asamblea General de la ONU y sugerirles a la ONU que se trasladen a Shanghái. Trenes de alta velocidad, puedes moverte por todo el país cómodamente. A los diplomáticos de la ONU les gusta la comodidad. Ya sabes, Shanghái sería un lugar mucho mejor. China podría reemplazar a Estados Unidos en cuanto a sus cuotas, y podríamos expulsar a Estados Unidos de la ONU. Si no les gustara, los echaríamos. Echaríamos a Israel con ellos. Echaríamos a Israel primero. Por supuesto, es una idea utópica, pero no tenemos imaginación en el mundo. No tenemos valor en el mundo. Pero trasladen las Naciones Unidas a Shanghái. Sáquenla de Nueva York. Llévenla allí. Hagan un gesto. Hagan un gesto. Hagan cumplir el derecho internacional. Díganle a Estados Unidos que se vaya al infierno. Hagan cumplir el derecho internacional. Consigan que otros países se sumen. No debería ser tan difícil ahora, salvo por Europa y Estados Unidos. Nosotros somos, en el mejor de los casos, una quinta parte del mundo. Y las otras 4/5 partes nos detestan. Desde Brasil hasta Delhi, pasando por Pekín y Moscú, nos detestan. Y cada vez estamos consiguiendo que algunos de nuestros aliados más firmes, como Seúl y Tokio, también nos detesten. Muchas gracias, Larry, por estar con nosotros hoy. Mom, the voice of doom. Mamá, la voz de la fatalidad. Tú eres la voz de la cordura. Vas a tener que mudarte. Voy a ir allí a vivir contigo mi último año. Ayer le dije a alguien, sabes, tienen 82 años. Dije, ¿no es increíblemente doloroso haber vivido más de 80 años y ver cómo las furias destruyen tu país en estos últimos años? Y él me dijo, por supuesto que lo es. Damn straight it is. yeah. De todos modos, Great. Un placer, Larry, como siempre. Take care. listen, damn Brenting. Bye-bye. Dios.